Bienvenidos al video de Teorema de Pitágoras, uno de los principales teoremas de la matemática que tiene muchas aplicaciones en arquitectura, en construcción, en mecánica, en geología, en navegación, entre otras. Pitágoras fue un matemático griego. Fue el primero en utilizar la palabra matemática. Entre sus principales aportes es el enunciado del teorema, pero fue el primero en probar un teorema, sentando y elaborando una poderosa estructura lógica, que siglos después lo utilizara Aristóteles. El teorema de Pitágoras sirvió como base para muchas ciencias. En matemática condujo a los números irracionales. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Gráficamente, tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B y la hipotenusa C. Siempre la hipotenusa es el lado mayor. Y se va a cumplir que el área de ese cuadrado que se va a dibujar alrededor de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, tanto el que está con rosado como el que está con naranja. Con la fórmula del teorema de Pitágoras tenemos que el c al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si despejamos el valor de c, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado. Si queremos uno de los catetos, el a es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Si queremos el otro cateto, va a ser b igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. En la demostración del teorema de Pitágoras hay diferentes formas de cómo trabajarlo. En este caso nosotros vamos a utilizar un GIF. Para eso tenemos dos cuadrados que son iguales alrededor de los catetos. Vamos a suponer que los dos catetos son iguales. Y la hipotenusa está formada en este caso por 8 triángulos que vienen a hacer el traslado de ambos catetos. A lo largo de la historia hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras, pero una de las más importantes, tomadas del libro de Elementos de Euclides, es la generalización que se obtiene al trabajar alrededor de los catetos y la hipotenusa con figuras semejantes. No solamente puede ser cuadrados, puede ser triángulos, pentágonos, hexágonos, cualquier figura de diferente forma, pero que sea semejante. Vamos a resolver los siguientes problemas. Calcular el perímetro del siguiente rombo, si sabemos que sus diagonales miden 16 y 12 unidades. Recordemos que el rombo, a diferencia del cuadrado, tiene sus 4 lados iguales, pero tiene sus diagonales diferentes. Entonces, nosotros de los 4 lados vamos a dibujar adecuadamente y vamos a tener 4 triángulos iguales. En uno de ellos vamos a dibujar el triángulo rectángulo y vamos a proyectar las medidas. Si la diagonal mayor vale 16, quiere decir que la mitad va a valer 8. La diagonal menor vale 12, entonces en el triángulo que tenemos vamos a tener 6 unidades. Y nos faltaría el valor de la hipotenusa de ese triángulo. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 36 más 64. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 100. Entonces tenemos que el valor de x es igual a 10 unidades. La figura siguiente está formada por cuadrados de distintos tamaños,
siendo el número de cada cuadrado la longitud del lado de dicho cuadrado. Primeros términos de la serie de Fibonacci. Entonces vamos a hallar la suma de todos los lados que están de color rojo. Primero vamos a trabajar con el cuadrado pequeñito. Tenemos dos cuadrados pequeños. Vamos a trabajar con el cuadrado pequeño. Entonces ahí tenemos que los valores son 1, 1 y nos faltaría la hipotenusa, que sería x. Pitágoras entonces. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que sería 1, sería 2. Sería que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 2. Para los cuadrados que son más grandes, tenemos que es un cuadrado de 2 por 2. Ahí aplicamos nuevamente Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa en este caso es x, sería x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces tendríamos que x al cuadrado es igual a 8. Sería que x es igual a la raíz cuadrada de 8. Entonces acá tenemos que 8 es 4 por 2. O sea, significaría la raíz cuadrada de 4, que es 2. 2 por la raíz cuadrada de 2. Y nos damos cuenta, si el cuadrado tiene el lado 1, nos sale raíz cuadrada de 2, el valor. Si el cuadrado tiene lado 2, nos sale 2 raíz de 2. Si el cuadrado tiene lado 3, va a salirnos 3 raíz de 2. Si el cuadrado tiene 5 de lado, nos va a salir 5 raíz de 2. Si el cuadrado tiene 8 de lado, entonces nos va a salir 8 raíz de 2. Entonces vamos a calcular la longitud correspondiente. Entonces tenemos en primera instancia que nos sale 1, pero por raíz de 2 nos va a quedar raíz de 2 en el cuadradito de 1. Pero ¿cuántos cuadraditos son? Son 2, entonces sería 2 raíz de 2. Más el cuadrado que sale del lado 2 sería 2 raíz de 2. Más el otro cuadrado, que sería 3 raíz de 2. El siguiente sería 5 raíz de 2. Y el último que tendríamos ahí sería 8 raíz de 2. Sumando entonces tendremos 2 más 2, 4 más 3, 7 más 5, 12 más 8, 20. Sería 20 raíz cuadrada de 2. Las siguientes medidas corresponden a los lados de algunos triángulos. ¿Cuáles son rectángulos? Para averiguar si son rectángulos o no, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. En el primer caso, asumiendo que la hipotenusa es 22, tendríamos 22 al cuadrado y nos damos cuenta que es diferente a 17 al cuadrado más 10 al cuadrado. En el segundo caso, la hipotenusa sería 37 al cuadrado. Eso sí es igual a 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. En el tercer caso, asumiendo que la hipotenusa es 32, tenemos 32 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más 28 al cuadrado. Pero también es diferente. En el último caso, tenemos que 41 al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y donde observamos que sí se cumple. Entonces son triángulos rectángulos el B y el D.
Una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 20 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Para esto nosotros vamos a dibujar un triángulo rectángulo que refleje lo que se va a hacer en el problema. Ponemos acá en el cateto como la altura, la longitud de la escalera, que es 65, sería la hipotenusa. El pie de la escalera tiene 20 decímetros y utilizamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que sería 65 al cuadrado, sería igual a la altura al cuadrado más 20 al cuadrado. Desarrollando sale que la altura es igual a 5 por la raíz cuadrada de 185 decímetros. El tronco de un árbol seco de 20 metros está en el centro de un parque circular. Debemos cortarlo para ponerlo columpios, pero no queremos que al partirse se salga del recinto del parque. Para ello lo hemos cortado con un cuarto de su altura. Y así cae justo en el borde del recinto. ¿Cuántos metros mide el diámetro del parque? Entonces dibujamos un triángulo rectángulo donde tenemos que el árbol completo mide 20 metros, está en el centro de un parque circular y se va a cortar para poner columpios, y se ha cortado a un cuarto de su altura. O sea, tenemos 20 por un cuarto. Eso quiere decir que se ha cortado a 5 metros. Entonces, la altura es 5 metros. Tenemos que el árbol completo vale 15, según la figura que observamos ahí en la parte superior derecha. Todo suma 20, entonces si he tomado 5 me falta 15. Y necesito saber cuánto vale el valor de x, desde el centro hasta el último punto del vértice del lado opuesto. Entonces tenemos cuánto vale x, es la pregunta. Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tenemos 225 es igual a 25 más x al cuadrado. Donde tenemos 225 menos 25 tenemos 200 es igual a x al cuadrado. X nos va a salir igual a la raíz cuadrada de 2 por 100. Por lo tanto nos sale que x es igual a 10 por la raíz cuadrada de 2 metros. Resolver el siguiente problema. Sabiendo que la pantalla del televisor tiene 166 centímetros por 93,5 centímetros, se pide calcular el tamaño del televisor en pulgadas. Como nosotros sabemos, para saber el tamaño del televisor siempre es la diagonal del televisor en pulgadas. Entonces primero dibujamos un rectángulo. En ese rectángulo vamos a dibujar las medidas que tenemos, que son 166 y 93,5, pero está en centímetros. Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras. A esta diagonal le vamos a llamar x. Entonces nosotros tenemos x al cuadrado es igual a 166 al cuadrado más 93,5 al cuadrado.
nos sale que x al cuadrado es igual a 36.298,25 centímetros. X va a ser la raíz cuadrada de esa expresión. Entonces nos sale que x es igual a 190,52 centímetros. Pero por conversión nosotros sabemos que 2,54 centímetros es igual a 1 pulgada. Entonces transformamos. Centímetros con centímetros se cancela. Y vamos a tener que x es igual a 75 pulgadas. Se cayó un árbol durante una tempestad. Encuentre la altura del árbol cuando estaba de pie, para la cual nosotros vamos a dibujar un triángulo rectángulo que refleje el problema que nosotros tenemos. Tenemos que la parte que está de pie mide 280. La parte inferior mide 450. Y lo que se ha caído no se sabe, sería x. Teorema de Pitágoras. X al cuadrado, que sería la hipotenusa, sería igual a 280 al cuadrado más 450 al cuadrado. Resolviendo y sacando la raíz cuadrada nos sale que x es igual a 514,78 centímetros. Por lo tanto, la altura del árbol va a ser la suma de el x, que es 514,78, más la parte que todavía está de pie, que es 280. Donde tenemos que la altura total del árbol va a ser 794,78 centímetros. Vamos a calcular el perímetro del triángulo que se nos presenta. Nos dan un triángulo rectángulo y los catetos miden x y x más 7 y la hipotenusa mide x más 8. Para que sea un triángulo rectángulo tiene que cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros tenemos que la hipotenusa es x más 8 al cuadrado, viene a ser un cateto al cuadrado, que es x más 7, más el otro cateto, que es x al cuadrado. Entonces tenemos acá un binomio al cuadrado. Recordemos que la fórmula del binomio es a más menos b al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, más menos el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces el a va a ser reemplazado por x, sería x al cuadrado, más el doble del primero por segundo, 2 por x sería 2x por 8, sería 16x, más el segundo al cuadrado, que sería igual a 64. X más 7 al cuadrado, tendríamos el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, más el doble del primero por segundo, sería 14x, más el segundo al cuadrado, que sería 49. Y finalmente se copia nada más el x al cuadrado, donde vamos a visualizar que se puede simplificar un x al cuadrado con un x al cuadrado, porque al pasar al otro miembro cambia un signo contrario. Luego, ordenándolo y pasando todo al segundo miembro, tenemos x al cuadrado. Tenemos que el 16x que está sumando pasa a restar. Tendríamos 14x menos 16x, nos queda menos 2x. Y el 64 que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos 49 menos 64, que nos sale menos 15. Y eso va a ser igual a 0.
Ahí vamos a aplicar nosotros el método del aspa. El x al cuadrado lo descomponemos como x y x. El 15 lo descomponemos como 5 y con 3. Para que nos salga negativo debe ser menos 5 y más 3, porque menos por más nos sale menos. Entonces acá, comprobando, tendríamos x por menos 5 nos sale menos 5x. Y x por 3 nos sale 3x. Y menos 5x más 3x nos sale menos 2x. Por lo tanto está comprobado. Se escribe entonces como factores x menos 5 por x más 3 igual a 0, donde tenemos que x es igual a 5 y x es igual a menos 3. Vamos a tomar como positivo el valor que es x es igual a 5. Entonces a nosotros nos están pidiendo el perímetro. X vale 5. Tenemos luego 5 más 7 que sería 12. Y por último tendríamos 5 más 8 que sería 13. Entonces el perímetro sería 12 más 13, 25 más 5 sería 30. 30 unidades sería el perímetro. Estimados amigos, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Tienen acá dos preguntas para poder resolver. Acá les presento dos preguntas interesantes. Acá tienen las dos siguientes. Dos más. Tienen ustedes la penúltima. Aquí les presento la última pregunta. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en este video. Les presento acá las respuestas y les aconsejaría que observen y trabajen el video de trigonometría. Será hasta un nuevo video.